Bueno, el día de hoy vamos a tocar acerca de algunas enfermedades respiratorias. A ver, dice. Vamos a tocar, ok. Y bueno, es bastante amplio las cosas, pero más que todo es viendo dos partes, ¿no? De la parte de lo que significa las enfermedades que son aparato respiratorio alto, primeramente. Esto siempre es bueno recordar a aquellos que van a ser neumólogos, medicina interna o que están en UCI igual. Ahora, ¿por qué empiezo por esto? Porque en la mayoría de los gérmenes, virus, bacterias u otros, son los mismos que van a provocar los problemas de neumonía. Entonces, para que ustedes vean ahí que las localizaciones también acá tienen que ver con alguna patología muy especial, ¿no? Que a veces es pues, como si fuera adyacente, ¿no? Tiene que ver pues con pues, procesos realmente crónicos, procesos realmente que implican siempre una baja, ¿no?, de defensa del paciente y algunas complicaciones también que pueden ser factores de riesgo, ¿no? Uno de ellos es la edad. Y generalmente los virus son los que primeramente que van a ser el gran problema, ¿no?, para nosotros. Acá tienen ustedes los factores, como les mencionaba. Algunos ya son conocidos, esa es una de las cosas también. Esto solamente para observarlo, ¿no?, que son los mismos virus. Rinovirus, adenovirus para influenza, virus sincitial, el ECO, Coxsackie y coronavirus. Que ahorita está dando vuelta por nuestra patria. Los problemas respiratorios, muchos de ellos son por coronavirus. Bueno, uno de los primeros problemas es la sinusitis, que ya lo conocemos, pero ¿cuál es el asunto? Miren lo que esté igual, rinovirus, influenza, para influenza, y las complicaciones que puede haber, ¿no es cierto? Las complicaciones por bacterias, los Staphylococcus aureus, neumococcus, enterobacterias. Lo mismo que van a hacer en el aparato respiratorio ya a nivel del parénquima pulmonar, como cuadros de neumonía. En este caso, siempre hay que ser, siempre menciono, ¿no?, que no solamente enamoramos glucosa, sino ver la estabilidad, lo que significa las pruebas basales, ¿no? Como sobre creatinina, que es bueno tenerlo presente. ¿De qué se hace en estos casos, no? Un hisopado nasal, se hace cultivo de la secreción, y luego en el Fortis, que se puede hacer también, aparte del cultivo, que el Fortis también es lámina, podemos colorearlo también con RAI y observar si hay eosinófilos. Entonces esto también nos va a ayudar a poder identificar cuál es el cuadro, si es parásito, o sea, también problema alérgico. Hemos encontrado nosotros en varias, no diría una, muchas oportunidades, pero en varias por lo menos, en una secreción de este tipo de ácaros. O sea, había un componente de factor también ambiental, ¿no? Hay que hacer el cultivo, ¿ok? Y como siempre es bueno hacer una imagenología con inmunoglobulina E. La otitis media también, si vemos nosotros ahorita, también igual, son las mismas patologías que se ven. Acá está rinovirus, adenovirus, neumococo, estreptococo, etcétera, hemófilos de influenza, estafilococo, etcétera, hasta hongos. Y en algunos casos que hemos visto también pseudomonas en la otitis externa. Entonces, como le digo, es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Acá definitivamente centrándonos más en los pequeños, ¿no? Hay que hacer también pruebas que ayuden a buscar la estabilidad, ¿no? Es en este caso hemodinámica del niño, siempre hacer un problema, si es alérgico y un cultivo de secreción óptica. Los mismos gérmenes, los mismos gérmenes. Igualmente aquí, ¿cierto? Acá hay todo lo que pueden ser los causantes de un problema tanto amidalar o faríngeo. Los mismos virus, las mismas bacterias y también algunos diferentes, pero que se dan, no tan frecuentes, pero se dan. Y no se da cuenta de estos mismos. Ya tenemos como una fuente de estas patologías muchas veces en el aparato respiratorio superior. Le vemos la amigdalitis, ¿no es cierto? Variedad, etcétera, no solamente para hacer observación. Y acá lo que tenemos que hacer definitivamente es todo, ¿no? Pruebas, glucosa, de lisa de paravirus, cultivo de secreciones de cualquier tipo,
otitis de Gram. Y en caso de los cultivos virales, generalmente no lo hacemos, se hace a través de la reacción en cadena polimerasa molecular. Y se observa en estos casos pues, que no hay compromiso, en este caso pulmonar, ¿no? El electrocardiograma porque hay componentes también de algunos gérmenes que provocan problemas también cardíacos. Otro de los problemas que también respiratorios altos es la hipoglotitis. Y se conoce que el influenza tipo B es también no solamente una infección, sino también provoca la mortalidad en caso de familia. ¿Dónde adquiere todos estos elementos, ¿no? Patógenos? En la nasofaringe posterior. Donde está la adenoides ahí se colecciona estos tipos de gérmenes y por disminución, pues, el momento inmune aparecen los problemas, como en este caso la epilotita. Nuevamente colocado, ¿no? La mortalidad de unos 7 hemófilos y también posteriormente sigue también el estreptococo beta. O sea, por eso que estamos repitiendo los mismos gérmenes por estos casos. En adultos se puede encontrar este tipo también de gérmenes, ¿no es cierto? En esa patología, patógenos, que son lo mismo. En estos casos, muchas veces se realiza el cultivo, ¿no? Y para poder observar esto, porque definitivamente puede llevar hasta otros problemas. Entonces, se observa también los hemocultivos de la patología. En el hemograma, vamos a observar ahí leucocitosis con neutrofilia y desviación izquierda, como cualquier tipo de infección. Hay que hacer el cultivo bacteriano y viral, también es, y el PCR, que es lo que generalmente se ve. A la cara lo que más va a dar es la parte clínica y eso no se niega, ¿no? Estamos hablando solamente de laboratorio. Una imagenología con aniscopía, que eso va a observar que hay ese problema en la glotis. El CRUP también que es un problema bastante serio, sobre todo en niños, y que tenemos realmente una situación de manejo clínico que a veces con algunas evidencias de signos, ¿no? O síntomas, ya el médico sabe que hay un problema de este tipo. La frecuencia es viral y lo mismo, ¿no? Pero acá la frecuencia mayor es para influencia 1, 2 y 3. En este caso de Cruz. Virus sincitial, influenza y menos frecuentes de herpes y bacterias, entre ellos el estafilococo, etcétera, estafilococo aureus. ¿Se dan cuenta? La idea es observar de que todo esto hay que ver de dónde empieza generalmente el aparato respiratorio superior. También hay procesos alérgicos que tienen que ser agregados también en este caso. Ahora, no solamente porque hay estos cuadros obstructivos, ¿no? Con todas las manifestaciones, sino también que hay que hacer descarte de problemas también que son obstructivos, ¿no? Que otros elementos no tienen nada que ver con la parte infecciosa. Y de todas maneras, en esto, donde hay dificultad respiratoria, hay que hacer, el AGA es, aparte de las otras pruebas, serología viral, cultivo, etcétera, hay que hacerle su AGA, porque este es un problema bastante serio. Entonces, pasando de esta otorrino, donde los mismos gérmenes son, por eso les mencionaba, vamos a la primera parte, lo que significa ya el aparato propiamente, ¿no? Que nos importa en este caso, ¿no? Este es el área. Y la bronquitis aguda definitivamente es una de las cosas frecuentes, ¿no? Y cuando vemos acá, ahora por ejemplo ha habido bastante de este caso, ¿no? Eh, la situación aguda es después de cualquier resfriado. ¿Y a qué se debe? Igual, rinovirus, coronavirus, adenovirus. Y cuando esto progresa, ya las vías respiratorias inferiores, podemos decir nosotros, el hemófilo está incluido, el neumococo está incluido, o sea, el Staphylococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. Uno empieza y el otro complica, en este caso, ¿no? Y vemos nosotros que hay que también establecer que hay situación de riesgo también, ¿no? Uno de ellos también son los contaminantes, ¿no? Tanto de casa como fuera. ¿Cuándo se puede, decimos que es una bronquitis aguda no complicada?
Cuando más o menos esto tiene una, podría decir, ¿no? Un tiempo, ¿no? Un tiempo de permanencia. Pero acá cuando es aguda, pero está complicada y hay manifestaciones netamente, ¿no? Cuando vemos más de 3 semanas, y generalmente es el paciente que tiene alguna complicación, hasta pacientes diabéticos, fiebre, estas comorbilidades, como decía, adulto mayor. Entonces, esas dos diferencias para este caso es lo mismo género. Igual acá el hemograma, y siempre les menciono las otras pruebas porque ustedes ven ahí que son adultos mayores o que tienen alguna comorbilidad, entonces tiene que haber las pruebas basales necesariamente en este caso. Se hace cultivo de esputo, también poder hacer algunos productos tóxicos, ¿no? Que son ambientales, que también puede ser causa de esto, ¿no? No solamente infeccioso. Si hay una carga de tipo espásmico, ¿no? En este caso semejante al asma, el AGA es importante tenerlo. Igual, me cuenta, en casi todos, el hemoglobina es parte de la solicitud del médico y la mecanología. En la bronquitis crónica, que tenemos todas las manifestaciones, ¿no? La obstrucción típica, de todo de fumador, etcétera, siempre está relacionado con el EPOC. Tenemos una bronquitis crónica y una enfisema. Los dos hacen un EPOC. Por eso que cuando uno dice bronquitis crónica, generalmente estamos viendo de que esto ya definitivamente es una EPOC, ¿no? Y vemos nuevamente, ¿no? Cuáles son los gérmenes con mayor frecuencia. Hemófilo influenza, neumococo, y pseudomonas, etcétera, rinovirus, etcétera, adenovirus, cuadros, efectivamente. Y en este caso, cuando ya hay un compromiso mayor y hay una obstrucción mayor, etcétera, ya las manifestaciones son mucho más floridas y muchas veces estos cuadros ya, sobre todo de pacientes de UCI y pacientes ancianos, se complica como una neumonía, ¿no? Un cuadro más grave. Bueno, en este caso de POC, el diagnóstico, aparte de todos los que tenemos que hacer, el diagnóstico definitivamente es la espirometría. Eso es el diagnóstico. Ahí está el EPOC, esto del asma, etcétera. Y luego repito, hemograma, glucosa, urea, estamos haciendo los basal al paciente porque hay una carga ahí con movilidades, haga electrolito, cultivo de puto, igual inmunoglobulina E, porque hay un trastorno, alfa-1 antitripsina, toxicología, productos ambientales, imagenología y la espirometría como diagnóstico. Teniendo también todo el cuadro clínico, no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo qué se puede pedir en estos casos. En el asma, como ustedes ven acá, hay un compromiso inmune, eh, definitivamente. Igual que la diabetes, que ya no se considera pues un algo metabólico, sino también un problema de tipo inmune. Acá es una enfermedad crónica, una hiperreactividad de obstrucción irreversible que puede ser, ¿no? Muchas veces son irreversibles en caso de algunas situaciones crónicas, ¿no? Que ya no funcionan, ¿no? A veces el tratamiento inmediato. En este caso. Esta es la patología del asma y podemos ver los factores, las infecciones, factores causales, factores que favorecen, etcétera. Definitivamente, cuando uno hace un diagnóstico, eso lo he visto en bastantes casos de pacientes que tienen asma, se hace un sinnúmero de pruebas, ¿no? Tremendo. Acá es algo que hay que identificar, inclusive hasta los alimentos. Y vemos por eso nosotros. En el holograma, cuando está complicado, tenemos nosotros leucocitosis con sinofilia. Hay que hacerle glucosa, calcio, perfil hepático, ureacreatinina, eosinofilia, se le hace para ver eosinófilo en esputo, a nivel secreción nasal, conjuntival, pruebas de alergenos, que eso actualmente ya está más tipificado, ¿no? Antes se hacía en el brazo, se hacía piquetes, 10 a 15 piquetes, ahora ya es otra cosa. Si hay compromiso respiratorio netamente, interleuquinas, etcétera, muchas veces como un estímulo de inmunidad. ¿Qué es lo que hacían algunos, no? Que hacen, o sea, le dan un tipo de sustancia supuestamente que puede ejercer un problema alérgico y le toman una globina E. Si hay una subida definitivamente del nivel de globina E, ese es el responsable y hay que quitarlo.
sea pelo, sea ácaro, sea lo que sea, hay que quitarlo, ¿no? El medio ambiente y la limpieza. Siempre hay que hacer parásitos porque nosotros hemos visto pacientes, así, pacientes con cuadro asmático y que siempre estaba tratando, se encontraron ácaros lumbricoides, que inclusive estaba haciendo ciclolos. Entonces uno tiene que, cultivo de cutis, perimetría también igual para valorar. Acá la complicación es que hay que pedir muchas más cosas para determinar qué alergeno es. Por eso que acá en los casos es siempre determinar sustancias, polvo, papeles, medio ambiente, el cigarrillo, que puede ser también algo que provoque esto. Bueno, aquí con las neumonías. La neumonía ya usted conoce un cuadro efectivamente mucho más de complicación y solamente rememorando, ¿no? Lo que ha pasado con esta pandemia. La pandemia definitivamente ha sido una de las cosas que si no hemos aprendido ahí, que estos cuadros neumónicos empezaron siempre con una virosis, es así, y se complicaron luego con una de los gérmenes mucho más eh, de resistencia, ¿no? Que es la pseudomonas. Lesión inflamatoria, aspiración de secreción, ahí está, por eso dice, ¿no? ¿Aspiración de qué? Secreciones orofaringeas. Recuerden esto, puede ser generalmente paciente que está en estado postrado, paciente anciano, paciente de UCI, niños pequeños, etcétera, y que provoca esto porque tiene un cuadro respiratorio alto frecuente. Y ahí tenemos nosotros algunas consideraciones también, lo que es agudo, etcétera. Ahora, la neumonía puede ser por vía hemática, ¿sí? De otros lugares, ¿sí? Muy distantes, y también por contigüidad, como he visto acá en la situación. Hay una alteración de la defensa mecánica, celular y humoral. Y esto también es porque hay excesivos gérmenes que prácticamente bloquean todas estas acciones, ¿no? Hay una neumonía típica y atípica que ustedes ya deben conocerlo mejor que yo. Acá tenemos nosotros también los causales, ¿no es cierto?, de una neumonía y algunas evidencias también clínicas, ¿no? Y hay compromiso, ¿no? Definitivamente central también. Porque la neumonía no solamente es un cuadro respiratorio, sino también un cuadro a nivel general. Por una de las cosas que definitivamente siempre nos han mencionado, ¿no? Es cómo sé que esta es una neumonía eh, nosocomial y otro que es la comunidad. Generalmente en la comunidad parece mentira. Mayormente son que estreptococo neumonía. Pero no digamos que acá también puede haber, ¿no es cierto? Y hay un sinnúmero de elementos también que puede significar enterobacteria, etcétera, ¿no? Estafilococo y pseudomonas, ¿no? Generalmente estamos hablando de una neumonía nosocomial cuando el paciente ingresa a 48-72 horas, comienza a tener picos febriles y hay contagio de otros gérmenes. Aquí en este momento, ¿qué es lo que hace el médico? Le pide un hemocultivo. Eso es lo importante para eso. Y ese es a veces el hallazgo que se tiene, ¿no? Con estos gérmenes. Acá, por ejemplo, podemos ver principales agentes, ¿no? De pacientes que tienen un compromiso inmune. La pseudomonas, desgraciadamente, está siempre a la cabeza. Estos poco audio, enterobacterias. Quizás estos son los tres que frecuentemente provocan mayor daño en estos pacientes, ¿no? Generalmente son pacientes que están pues hospitalizados y a veces algunos están con respiración mecánica. Bueno, hay algunas cosas que quería mostrarle, de verdad, porque ahí hablar de neumonía ahí acabó el asunto, ¿no? Pero hay algunas características, ¿no? No diría pues, que hacemos el diagnóstico con estas características, algunas posibilidades sí, en otras no, pero ayuda mucho a veces conocer toda esa manifestación. El neumococo definitivamente es causa de neumonía y no se lo estoy tocando solamente lo que estoy resaltando, ¿no? En los primeros años de la vida. Y también a nivel de los últimos años de la vida. Esa es una cosa frecuente que se contiene en este momento. El hemófilo influenza, que es lo que definitivamente nos interesa conocer, ¿no? Es el tipo B.
se asocia no solamente a problemas respiratorios, sino también se hace invasivo a estos niveles. Entonces hay un cuadro que llega a ser una sepsis, ¿no? En ese caso. Pero hay también neumonías por hemófilos que no se pueden tipificar porque tienen bastantes serotipos, no solamente los C que conocemos. Entonces, esto sí es importante tenerlo presente si es que hacen el diagnóstico. ¿Esto de dónde? De la flora vital de la vía aérea superior. ¿Se dan cuenta? ¿En qué casos? Recuerden esto, siempre vamos a verlo en AS extremos o cuando hay algún compromiso igual. Eso es lo importante conocer. El estafilococo aureus, definitivamente la situación grave es que es una neumonía de rápida progresión. Las formas graves se van a acompañar, y esto también se observa no solamente, sino también en las placas de imagenología. Se acompaña de empiema, abscesos y neumatoceles. Con frecuencia es lo que se observa en este germen, ¿no? A nivel pulmonar. El estreptococo bacteriae o el grupo B, ya conocen ustedes que se frecuente en neumonía siempre en el periodo neonatal inmediato. En este caso es el contagio a nivel del canal del parto o de la vía rectal. También en esto definitivamente hay un sinnúmero de problemas que ocasionan. En esto definitivamente les digo es el hemocultivo, una de las primeras cosas que se hace. Cuando hay una neumonía clamidia, vemos nosotros, ¿no? Generalmente neumonías de lactantes hospitalizados menores de 6 meses. ¿Ok? Si hablamos de micoplasma, definitivamente vemos nosotros que es una neumonía que afecta a niños mayores de 5 años. Y vemos nosotros ahí, es variable, inicio lento, insidioso, y como una neumonías atípicas, ¿no? O sea, hay una ausencia de correlación clínico-radiológica, y eso tenemos que verlo, y eso hay que hacer pruebas especiales, ¿no? Entonces, eso es parte también de nuestra rutina de trabajo. Y la neumonía por pseudomonas aeruginosa, exclusivamente enfermos no solamente quísticos, sino también enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Diabéticos, etcétera, problemas renales, pacientes que están en UCI, ancianos, o sea que están definitivamente a veces postrados, ¿no? La gravedad de esto, y hasta ahora se ve en otros en hospitales, muchos casos de este tipo, y la mayoría era resistente, ¿no? RAM, resistencia a antibióticos. Es uno de los grandes problemas de la pseudomonas. Es motivo, ¿no es cierto? En general. Virus sincitial respiratorio, el 20% de las neumonías. Generalmente son pequeños brotes, en los meses de invierno, en niños prematuros, que tienen algún problema pulmonar, o malformaciones cardíacas, y siempre, ¿no? Este es el grupo de mayor riesgo. Una de las cosas que sí se observa es la presencia de bronquiolitis en estos casos, en estos pacientes. También es una situación grave en estos casos. Y si hay bronquiolitis y hay un cuadro de neumonía complicado, agravado, va a haber definitivamente un cuadro gravísimo en estos niños. Y la mortalidad también se observa, ¿no? No puede ser que es tan alta, pero sí se observa. Como ya mencionaba, el otro virus, adenovirus, esto lo que se sabe es que estas neumonías son prácticamente provocan mayor necrosis del tejido pulmonar. Y esta neumopatía pues tiene una característica de la gravedad y fulminantemente aguda. Otras neumonías también que tienen que ver con nuestra realidad de sarampión y varicela. En algunos casos ha habido esto, ¿no? Pero se han traído, no se ha vacunado, etcétera. No se conoce la casuística, pero sí ha habido casos en nosotros, ¿no? Y también la varicela. Y esto, si hay una neumonía de este tipo es porque hay un compromiso también neumonía. Acá definitivamente originan las neumonías graves, ¿no? La ventaja de esto es que hay vacunas, pero definitivamente hay que
realizarla con el tiempo suficiente para poder brindarle la defensa necesaria. Entonces, vemos todo esto, que son neumonías, ¿no? Para cada uno tiene una particularidad, pero también hay neumonías también por hongos. Y tenemos nosotros acá, generalmente, ¿quiénes son? Problemas, o problemas, podemos decir en general, CA, etcétera, como también problemas inmunes. La aspergilo también es igual. Y una de las cosas que sí hemos visto es que sí están las esporas en los hospitales. Y esto es por la contaminación, podemos decir, la tierra, esas cosas, ¿no? A veces es algo que puede ser hasta inclusive hasta en los yo no respiradores, sino el aire, ¿no? Circulante. A veces uno tiene que tener cuidado de que el aire del ventilador no pase hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces, ¿por qué razón tenemos nosotros filtros EPA, ¿no? Para que cualquier tipo de elementos ahí que esté agregado en el medio pueda salir, no quedarse o ser dispersado. Una de las cosas que hemos visto en los años es que puede simular la tuberculosis, a veces tratado con tuberculosis al final no. Los riesgos definitivamente son, para este caso, neutropenia, todo lo que significa pues, el manejo de pacientes con cáncer o problemas esteroideos, etcétera, o cuando hay antibioterapia bastante extensa, ¿no? Que provoca una neumonía de tipo crónica. La neumonía por neumocitis juvenil o carini, que antes se conocía, efectivamente también, se da, y eso ya lo conocemos, en todo lo que es también con problemas inmunitarios. ¿Sí? Todos estos pacientes hay que tenerlos presentes en la parte clínica para determinar qué es, ¿no? Recuerden que muchos de estos elementos se puede utilizar, manejar, pero en otros hay que hacerle, eh, definitivamente hay que hacer otras pruebas especiales, ¿no? ¿En qué caso? Pacientes con cáncer, con SIDA, que realmente hemos visto esto bastante, en los que tengan con trasplante, ¿qué hay que hacerle, no? Hay que hacer definitivamente un lavado bronquial, con eso se cultiva, algunas veces la biopsia de pulmón dirigida, radiografía, imagenología, el examen de esputo, hemograma, el nivel de beta-glucano, que es un elemento que está en la membrana de los hongos, que es importante tenerlo presente, y el líquido lavado de una broncoscopía. Es lo que generalmente se hace, todo esto va a cultivo, pero recuerde, hay que hacerle un basal al paciente. Estos casos son de compromiso gravísimo y hay que ver cómo está defendiéndose el paciente en esto. Y acá se tiene que hacer de todas maneras hasta cultivos, ¿no? Con correlación de Gram, siempre se hace así en todos los pacientes, sin Nielsen. Y en general, podemos nosotros decir, ¿no? Hay que hacer su hemograma, y le digo, ¿no? Los basales siempre, glucosa, urea-creatinina, AGA, cultivo de puto, gran IBK, eso es lo frecuente, cultivo del aspirado bronquial, estudio de derrame pleural si es que hubiera en estos casos el paciente, se hace igual citoquímico como el cultivo. El hemocultivo generalmente se piden dos, y siempre al comienzo se pide, y luego a veces lo dejan hasta después, hasta 6 horas después, ¿no? Tomándole otro. Y ya uno puede descubrir inmediatamente esa corrida, ¿no? A nivel de estos gérmenes a otro nivel, otro orgánico. Lo mencionaba, ¿no? No todo esto se puede utilizar para el diagnóstico. Hay una serología netamente para micoplasma y Legionella, que también es parte, pero la mayoría de los virus que nosotros estamos viendo acá tipificados no solamente es bacteria, tenemos que hacerlo en biología molecular, reacción en cadena de la polimerasa. Y cualquier imagenología, sea radiología de tórax o lo que el médico ahorita mucho pide taco, esa resonancia, hay que hacerlo. En todo cual está. Por una de las cosas que realmente llamó la atención, yo me preguntaba, ¿no? Y en parásitos, y la verdad, en los parásitos también. O sea, hay compromiso respiratorio con los parásitos, sí, y algunos hacen una neumonitis. Algunos lo califican así como una neumonía eosinofílica, aunque también se da esto en enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero se presenta, ¿no? En algunos. Y vemos acá algunos de los mencionados, ¿no? A veces conocemos más el Ascaris. Y ahí tenemos una variedad tremenda también.
Y ahí vemos nosotros, hay una reacción hipersensibilidad, lo hay. Hay invasión directa de la pleura, al parénquima pulmonar, también lo hay. Secundariamente, a transmisión de otro órgano, también lo hay. Grado de afectación respiratoria dependerá de la característica del parásito, también se observa. Y esto es lo que algunos mencionan como una neumonía eosinofílica, que generalmente se ve más en autoinmune, pero también en parásitos. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos pacientes? Igual hacerle toda una subasal, y eso no hay que dejarlo de lado. ¿Y por qué? Y hacer su examen de heces, etcétera, porque es importante. Son cuadros que definitivamente algunos como parásitos son frecuentes en pacientes con inmunodeficiencia. Entonces hay que hacerle todo igual. Ahora, el último acápite para nosotros es el derrame pleural. Acá yo sé que hay bastante, ¿no? Literatura que se ha dado, pero este es quizás igual que el icosafenolide, hay que tenerle presente también algunas consideraciones. No todos estos procesos se hacen derrame, pero si hay derrame hay que hacer estos estudios. Los cuadros, nuevamente, los cuadros de neumonía, yo siempre les coloco ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sí deben de tener presente, ¿no? Sobre todo en estos casos? Hay de todo tipo, y todos son de una fuente, ¿no? Orofaringe. Y todos pueden ser pacientes comprometidos, todos pueden ser pacientes ancianos, todos son pacientes que están en UCI o de edad extrema también, como decimos nosotros. Y los primeros cuadros son de tipo viral. Eso es lo que tenemos que tener presente también. Entonces, y los virus no se cultivan, normalmente se hacen pruebas de biología molecular. Entonces, el derrame pleural, nosotros podemos tener, ¿no? Y conocemos la clínica, ya sabemos, ¿no? Percutir, etcétera, etcétera. Vemos nosotros radiografía, hacemos la toracocentesis, podemos hacer biopsia pleura, y luego hacemos también el seguimiento, ¿no? A ver si esto ha sido como decir, el tratamiento ha sido efectivo y está bajando los niveles, ¿no es cierto? Y no hay complicaciones mayores. Entonces, esto es lo que definitivamente tiene que hacerse en un terreno de pleural. Por otra de las cosas que siempre los alumnos mencionan, ¿no? Y uno tiene que a veces tratar de ubicar también la situación, ¿no? Este es trasudado, exudado. Y quizás puede significar esto una manera de ingresar a qué nivel hay, ¿no? Uno, bueno, cuando está exudado es propiamente parenquimal, el otro caso, pero no necesariamente, la mayoría sí. Pero ¿cuál es el asunto? Hay un líquido color amarillo, el líquido pleural, pero puede ser también tener patología extrapulmonar, ¿no? Hepática, que hemos visto acá, cardíaca o renal. También puede haber eso en nuestro sudado, generalmente. Y vemos nosotros algunas consideraciones, ¿ok? Que son lo que llaman algunas consideraciones de lo que es, que dice los criterios de Lai, ¿no? Que son negativos en este caso. Y vemos nosotros acá alguna patología. En el exudado, definitivamente, son netamente, y uno de ellos es conocidazo, es el paraneumónico, ¿no? Que es siempre me dicen, también puede haber tuberculosis. Siempre igual, el color va a ser acá el color más transparente, acá el color cetrino, ¿no? Más oscuro, como si tuviera una harina concentrada, ¿no? También puede ser reumático. Luego de cuenta que en el pulmón hay bastantes niveles vasculares. Y ahí conocemos los criterios de Lai, ¿no? Para determinar que esto es exudado. Dice que basta uno de los criterios para decir que es parte, ¿no? Y vemos nosotros acá las patologías que frecuentemente dan. Ok. Ok. Bueno, si alguien puede grabar todo eso, muy bien, ¿no? Pero es lo que sucede. Solamente mencionarle aquí lo que se hace en una elección, sí, en general. Recuento celular y citología es importantísimo. Esto ayuda, igual que los procesos que meten líquido cefalorraquídeo, también ayuda acá. Marcadores de tuberculosis, PCR, ADA, y cualquier tipo de interferón, etcétera. KOH, con los hongos y cultivos varios. En la bioquímica, nosotros vemos proteína, deshidrogenasa, el colesterol, porque hay triglicéridos, porque hay también algún compromiso del derrame pleural, pH, glucosa, etcétera.
Y vemos acá. Hay algunas apariencias del líquido pleural que definitivamente nos llama la atención, es si es sanguinolento. Y acá podemos tener acá algunos casos que pueden significar eso, ¿no? Si es bajo, no significativo. El 20% puede ser una neumonía también por un cuadro, un derrame en este caso de tipo oncológico, ¿no es cierto? No solamente infeccioso. Si esto es opaco o turbio, tenemos que definitivamente siempre hay que centrifugarlo para ver el sedimento. Y la capa superficial es turbia, ¿no es cierto? Altos niveles de lípidos. Si vemos nosotros un sobrenadante turbio, niveles de triglicéridos también puede haber, y vemos acá, ¿no?, los tórax que puede haber también en estos pacientes. Pero si aparte del color vemos un olor pútrido, esto es anaerobio. Y eso lo observamos nosotros. Se nos entregan los líquidos a veces. Ya en primer inicio ustedes están viendo el color y el olor. Nosotros pasa, ya sabemos que es un anaerobio. Generalmente tienen el olor putrefáctico en este caso. Entonces ya tenemos la primera área de lo que significa el derrame pleural. Y acá para juntar todo, ¿no? Para no, yo creo que esto es lo más evidente. Si es bacteriano, por el morfo nuclear, como hemos visto nosotros, ¿no es cierto? Hemos visto en lo que significa el líquido cefalorraquídeo. El pH también utiliza muy bien, en este caso, la glucosa baja como cuadro celular siempre va a bajar. Y el distintivo va a ser pues, el cultivo microbiológico. Tuberculosis también. Mayormente son ¿qué? Mononucleares. ¿Ok? Vemos también la variedad de pH. Debe haber también menor del suero, que recuerda está también igual bajo como este. Acá se puede hacer algunos casos, ¿no? Si que no hay una evidencia mayor, ¿no?, el cultivo y también la biopsia dirigida. Si es un proceso maligno, que hemos visto que es sangrante, vamos a ver esto, pero si maligno estamos hablando pues de cuadros CA, ¿no? En este caso carcinoma, algunas cosas. Y acá vemos nosotros que los dos también igual puede estar bajo o igual. Acá definitivamente hay que hacer el biopsia y una citología. Y a veces esa citología lo hacemos en esputo o lavado, también igual, lavado bronquial. Y eso lo hace patología, no nosotros. Tenemos el embolismo, igual acá hay unos componentes, el que algo evidente va a ser que el cuadro clínico. Y algunas otras consideraciones. Para nosotros nos interesan las primeras. Bueno, acá está prácticamente todo lo que se va a significar, lo que van a hacer ustedes. Deshidrogenasa, la glucosa, pH, test de ADA, en este caso para tuberculosis generalmente, la milasa también. Si hay alguna de estas posibilidades también de diagnóstico, y te dan cuenta el péptido, te dan cuenta, insuficiencia cardíaca. Si a los cuadros de derrame, esto ayuda mucho a hacer el diagnóstico. Esto sí es un cuadro interesante que debemos tenerlo presente. Y acá están las células, ¿no? Si hay hematíes, estamos hablando de motora, neoplasia, tuberculosis, hay linfocitos, hemos mencionado, polimorfos, si son bacterianos, generalmente también tuberculosis al comienzo, células malignas presente de neoplasia, etcétera, mesoteliales, descartar también posible tuberculosis. Son células específicas ahí que pleural. Acá solamente es mencionar el tipo de paraneumónico, ¿no?, con derrame y con empiema. Se dan cuenta que en caso de esto, igual que el estafilococo, tienen algunas particularidades, ¿no? Pero la mayoría de casos hay citología abundante, esto, la citologenasa igual tiene que estar presente, ¿no? En este caso, glucosa también baja en los dos, quizás en el empiema por el mayor elementos de gérmenes ahí habiendo. El cultivo en este caso, cuando es un derrame simple, es negativo, generalmente no es de tipo infeccioso, pero en este caso sí es positivo. La tuberculosis, acá generalmente ya lo hemos visto, sino para que no olvidarlo, ¿no? Y acá lo que interesa es justamente es el cuadro de mononucleares, ¿no? Eso es lo que mayormente, el color amarillo, la glucosa, las proteínas siempre van a estar presentes en cualquier tipo de infecciones. Y también acá se tiene que utilizar la test de ADA, ¿no?, para determinar.
Acá hay algunos gérmenes, solamente para mostrarle, ¿no es cierto? Algunos gérmenes, los compromisos, etcétera. Así que hay cosas interesantes, ¿no? Cosas interesantes. Y esta es la bibliografía. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros darnos a entender en todo esto? Es esto. Este de acá es importantísimo tenerlo presente. Ya como una situación de ver diagnóstico de todos los gérmenes es por continuidad de un factor nasofaríngeo. Siempre hay una complicación. Generalmente los pacientes de UCI, generalmente, no digo que sea todo, pero generalmente la pseudomonas es característica. También puede haber en estos casos anaerobios en esta situación. Es lo que tienen que ustedes manejarlo, ¿no? Eso es lo que entregamos nosotros en el informe citoquímico y aquí ayuda mucho esta manifestación de lo que hemos visto en líquidos aquí, polimorfos nucleares, y después fue una pregunta de examen, y algunos no la han contestado. Polimorfos nucleares, el líquido cefalorraquídeo, con esa manifestación, esto era una bacteriana. Con nuclear siempre estamos pensando en una tuberculosis primero y luego un virus. ¿Ok? Entonces, esto es algo interesante, definitivamente que ya nos lleva a nosotros a no solamente pensar que es un cuadro bacteriano, sino un sinnúmero de elementos que son, que nos va a mostrar de que hay, ¿no? Otro tipo de patología también de rama pleural, no solamente bacteriano, hay hongos, ¿no? Y uno de ellos, como le digo, fue la perfilo que en pacientes años atrás lo trataban como si fuera tuberculosis, al final era otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es. Ok, acá nos quedamos también, jóvenes, a pesar de ser algo, ¿no?, que lo conocemos. Recuerden que los virus que tenemos nosotros, ahí en esta patología, solamente se hace con diagnóstico, salvo algunos, los adenovirus, por ejemplo, puede ser prueba rápida. La mayoría tiene que hacerse biología molecular. O sea, no hay otra forma de diagnosticarlo, ¿no? Las bacterianas definitivamente son cultivos rutinarios. Y en el caso de neumonía, generalmente cuando hay estos cuadros, el médico siempre va a pedir su cultivo. Es lo que tenemos que presentar. ¿Ok? Ok. Ahí nos quedamos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Buenas luego. noches. Gracias, doctor. Hasta Buenas luego. noches. Gracias,